algo que nunca esperaste. ¿Quién más? ¿Quién más por ahí de nuestros participantes? Yo me leí el primer cuento, pero cuando lo empecé a leer me impresionó que manejaba mucho la palabra los idiotas. Entonces, primero como que sentía así agresivo, ¿no? Pero no pensé que se refería a los hijos. Ya conforme avanza la lectura te vas encontrando con cosas sumamente inesperadas. De verdad que sí. Y llegó un momento en que estaba yo a las grandes risas, en serio. Sí, sí, sí. Me imaginé la escena, las escenas realmente muy descriptivas y te hacen sentir realmente esto que viene narrado, la repulsión que sentían después por los niños, ¿no? Entonces, me impresionó mucho ese cuentito. No leí muchos porque la verdad sí anduve bastante saturada ayer y hoy, pero sí tengo curiosidad de terminarlos de leer. De hecho, por eso dejé abierta la plataforma para que terminemos los ejercicios, en dado caso hasta mañana tener tiempo, ¿no? Quien ande atrasado, bueno, le dé tiempo a leer los demás cuentos y puedan comentarlos ahí en la plataforma. Pero sí me impresionó, me empezaba a las risas, ¿no, hombre? Tremendo. Correctísimo. Horacio Quiroga es uno de los mejores cuentistas del siglo XIX latinoamericano y su obra es majestuosa. Ese es solo uno de tantos. ¿Quién más? Buenas noches. Buenas noches. A mí me pasó algo semejante porque nada más tuve oportunidad de leer de apenas y terminar el primer cuento, pero sin duda también te remota, bueno, más bien te traslada a una época, como dice el maestro, que fue escrito en una época ya muy, muy atrasada, pero sin embargo te conecta a varios sentimientos. Como dicen, ¿no? Primero sí te puede causar en algún momento cierta risa, pero a veces sí te impacta tanto la forma en describir algunas escenas y sobre todo describir a sus hijos. Correcto. Esto nos revela otra cosa. De acuerdo con lo que ustedes mismos comentan, nos revela el poder que tiene la redacción, que tiene un objetivo, que es la de ilustrar. En este caso hay que recordar que son narraciones breves y nunca una narración breve se va a poder comparar a una narración de largo aliento que viene siendo una novela o alguna de otro tipo de muy larga extensión. El cuento debe tener ese efecto contundente porque como es una narración corta, prácticamente nos tiene que llevar de la mano y al último nosotros sacaremos conclusiones dependiendo de cómo cierre el cuento. Creo que de los que yo les mandé el más largo viene siendo El collar. No sé quién quiera comentarnos algo sobre El collar. De Guy de Maupassant, es un autor francés también del siglo XIX, pero que también es por su estilo muy ilustrativo. Ya digo, podríamos hablar de corrientes literarias, pero ya es abundar mucho más en literatura, no es el objetivo del curso. Bueno, yo sí leí El collar y sin la intención de espoleárselo a las personas que no lo han leído, es que me sorprende la manera en que la señora está tan preocupada por lo que no tiene, que no ve lo que sí tiene. Entonces, a mí eso, ¿sabes qué? Me movió mucho porque es algo que en realidad aún nos pasa, ¿no? Muchas veces estamos como que muy preocupados por lo que nos falta y no nos ponemos a ver lo que sí tenemos. Efectivamente, y hay que recordar otras cosas. Este tipo de historias llevan mensajes y llevan también el manejo de los valores. En este caso, el personaje principal, Matilde, era sí. al principio, en la primera parte de la historia, era una mujer muy alzadita, vanidosa, orgullosa, aunque no tuviera realmente los medios, sino que era como de vivir de las apariencias hasta que le ocurre el accidente. Ajá. Y en el final que, bueno, vamos a dejar, no vamos a decir exactamente el final para que todos lo lean,
pero al final igual te quedas con la impresión de que ¿cómo es posible que le ocurrió eso? Y Ajá. después de tantos años que reencuentra a su amiga, la amiga le confiesa la realidad sobre el collar. Sí, sí, está muy bueno, la verdad, muy recomendable, muy, muy recomendable. Muy bien, sí, Guy de Maupassant es también un gran autor francés. ¿Me falta alguno? Ay, sí, había uno cortito, pero no me acuerdo cómo se llama. Beatriz, una palabra enorme. Ah, sí, 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 sí. Es Sí. un mensaje muy simbólico. Ajá. Sobre todo hablamos de un gran autor como lo es Mario Benedetti, latinoamericano, específicamente uruguayo, y hay que recordar que en América Latina, sobre todo en Sudamérica, se han vivido de cerca muchas dictaduras. Así que el mensaje, cuando habla de la palabra libertad, maneja, digamos, mensajes contradictorios, paradójicos, hace un juego de palabras con la palabra libertad y se vuelve interesante. Es muy breve, pero bueno, si yo les contara o les compartiera cuál es el cuento más corto del mundo y se los voy a decir ni siquiera en 15 segundos, se van a reír. Pero es real, existe. Lo escribió un escritor guatemalteco que se llama Augusto Monterroso, guatemalteco, y que se llama El dinosaurio. Así se llama el cuento. Y se los digo. Y cuando despertó, el dinosaurio aún estaba ahí. Ese es el cuento. Tal cual se los digo, no es broma. Porque la literatura nos puede dar muchísimas sorpresas. Entonces, bueno, esto es parte de. Ya no sé si haya uno, creo que eran solo 3 los que yo les mandé. Tengo pendiente para enviárselos, se los voy a enviar hoy. Uno de Edmundo Valadez, que es un gran cuentista mexicano, uno de los mejores, que tiene uno que se llama La muerte tiene permiso. Y otro de Quiroga que se llama El hombre muerto. Y también son como del mismo tenor. Pero bueno, vamos a entrar hoy un poquito en materia respecto del tema que hoy tenemos. Ya en 2 sesiones anteriores, en la primera, planteamos aspectos relacionados con el manejo de la lectura, ¿no? Una lectura que debe tener ciertas características para que podamos alcanzar el objetivo de leer comprendiendo cabalmente al 100% lo que leemos a través del proceso de codificación y decodificación. Después, en la segunda sesión, entramos un poco a lo que es redacción y les empecé a dar algunos tips relacionados con esta competencia lingüística. Les recuerdo que ambas competencias están íntimamente ligadas. No puede desprenderse una de la otra, no se puede desarrollar una sin la otra, porque prácticamente van juntas en el proceso del desarrollo mental de los seres humanos. Entonces, esto significa que, bueno, el día de hoy, ya que estamos abordando un poco de literatura, ¿por qué insisto mucho en literatura? Porque es el puente adecuado, idóneo para entrar a otros campos. Ya cada uno, de acuerdo con sus propios intereses, habrán de desarrollar sus propios campos, sus propias esferas, pero obviamente el camino idóneo es el de la literatura, que es el que nos va a permitir caminar por el sendero que queremos para llegar a los otros campos. Bueno, vamos viendo por ahí, por favor, en la presentación que tenemos. Sí, muy bien. Correcto. Bueno, les había mencionado en la última parte que tenemos ahí algunas normas. Miren, en esta parte yo no me voy a detener mucho, más que en lo esencial, estrictamente esencial, porque precisamente el interés es que cada uno, por sus propios medios, vaya revisando algo que de pronto pudiera ser como demasiado, ¿qué les puedo decir? ¿Cuál sería la palabra adecuada? No aburrido, a lo mejor un poco engorroso, el asunto de estar estudiando, como nos enseñaban en la escuela primaria.
tal palabra con estas características se escribe de esta manera. No, el interés sobre todo es recordar, porque esto nosotros ya lo conocemos y lo conocimos desde la escuela primaria, triptongo, diptongo, todo esto. Bueno, ya me están corriendo de la plaza. Permítanme. Estamos aquí en la cuestión del asunto, de lo que implica cada una de las reglas que tenemos. Vamos hablando de aspectos más, aspectos más a detalle en la cuestión, por ejemplo, de reglas para armar diptongos, triptongos e hiatos, lo que significa la forma en que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos para ir escribiendo o marcando los tildes o las tildes. En este caso específico, una tilde, que es algo que nosotros conocemos como acento, en realidad todas las palabras, todas en lengua española llevan tilde, todas. La única cuestión es que algunas palabras sí se les pone tilde, que es el acento gráfico. Algunas no. ¿Por qué no se les pone tilde? Porque la palabra no la necesita. Sobre todo cuando son monosílabas. ¿Cuáles son las monosílabas? Pues las palabras que son de una sola sílaba. En este caso específico, obviamente, entra a veces, digamos, la consideración de tener que distinguir cuando estamos frente a un acento diacrítico y cuando no. ¿Por qué es importante notarlo? Porque, por ejemplo, si nos encontramos con palabras como té y té, son dos palabras diferentes. Té, que es una bebida aromática, y el té, que es una característica que nos permite, es el reflexivo del verbo, ¿verdad? Yo te quiero decir esto. Bueno, en este caso, aunque sea monosílabo, a la palabra te sí se le va a agregar el acento por una sencilla razón. Tiene que distinguirse el acento entre los dos t's a través del tilde. Entonces, bueno, aquí está el asunto. Lo que nosotros estamos manejando es esto, de manera muy, muy breve. Sí, nos podemos ir, por favor, a la diapositiva que nos está manejando los acentos diacríticos. Ok, ahí está el acento. Ven ustedes cómo las palabras, de manera muy específica, las palabras, dependiendo de su característica, su condición, su tamaño, va a ser el acento. Y aquí, bueno, acento significa que debemos, creo que me quedé encerrado en la plaza, no encuentro la salida. Acento significa la tilde, que es la que nos va a remarcar la diferencia entre una y otra palabra. Ustedes ahí tienen diferentes ejemplos de palabras. Algunos llevarán acento, otras no. ¿Por qué es importante tenerlo claro? Porque nos puede marcar la diferencia entre un tipo de palabra y otra. Entonces, bueno, aquí el asunto, si nos vamos, hay una tabla, maestra, una tabla donde dice acento diacrítico, más abajo. Ahí está, reglas de uso, acento diacrítico. Ahí nos podemos percatar incluso de que hay palabras que son de diferente categoría. Es decir, el con acento es el pronombre personal, tercera persona. Y el sin acento es el artículo. O sea, de ahí notamos la diferencia. Ese es el acento diacrítico porque nos va a marcar
la diferencia incluso de significados de la palabra y la categoría. Tú, es lo mismo. En cada uno, mi, sé, sí. Bueno, me voy a detener en sí, porque uno es la afirmación. Sí, la afirmación, y el sí sin acento condicional. Y el de, del verbo dar, con tilde, y el de preposición. Entonces, por esa razón, es mucho, muy importante que ese acento diacrítico lo tengamos muy presente. Esa es la razón. Vamos bajando, y entonces ahí nos damos cuenta de cómo hay muchas otras palabras que son muy similares, pero que llevan también la diferencia de significado por el acento diacrítico. Esto nos permite ser más claros y precisos a la hora de escribir. No sé, a lo mejor una palabra que nos pueda confundir es la de más con acento diacrítico y más sin acento diacrítico, porque más sin acento es sinónimo de pero, ¿verdad? El solo con acento diacrítico se refiere al adverbio solamente, y el solo sin acento es el solo de soledad, ¿verdad? Y ahí ven ustedes, o sea, ven la importancia, porque el aún y el aún puede ser lo mismo. Aún y aún equivale a todavía con acento diacrítico, y aún sin acento a incluso. Los ejemplos que están a un lado son los que nos permiten tener la claridad del mensaje que queremos dar. Entonces, perdón, me quitaron la tabla. Ok, entonces, lo mismo ocurre con otras categorías de palabras. Y aquí es donde muchas personas se llegan a confundir. En el ejemplo concreto de por qué, este por qué tiene ahora sí que diferentes matices. Y lo que nos va a ayudar a comprender es precisamente la separación de las dos palabras, o la conjunción, o el acento diacrítico, ¿verdad? Pero ahí está clarísimo. ¿Por qué? Con separado y con acento es para una pregunta. ¿Por qué? Es para contestar, ¿no? Responder. Y por qué también, pero junto con acento, también ignoraba, el ejemplo que está ahí, ignoraba el por qué en una afirmación, no en una pregunta. Lo mismo ocurre con los demás ejemplos. ¿Qué, cuál, quién, cuánto, cuándo, cómo, dónde? Ese, este, aquel, esta, esa. Y aquí es donde nosotros tenemos que tener la claridad, ¿verdad? Cuando la palabra va sola, hay que marcarle su tilde. Cuando la palabra va acompañada de un sustantivo, no lleva tilde. Esa es digamos, la utilidad del acento diacrítico, pero además la forma en que nosotros podemos escribir correctamente para no confundirnos, porque estos son los que más confusión pueden generar a la hora de escribir. Bueno, ahora sí creo que podemos pasar a la siguiente. No sé si hasta este momento alguien quiera mencionar algo, algún comentario, o si ahí vamos bien. Yo nada más quiero preguntar, ¿esta tablita la van a subir a la plataforma? Porque está súper bien. Sí, todos estos materiales, de hecho, la maestra Aurora va subiendo toda esta información y sí la va a subir a la plataforma para que ustedes con calma en casa puedan ir repasando y vayan comparando con las lecturas que ustedes van realizando. Así es, y sí tienes mucha razón, Lina, es muy importante porque es una forma en que nosotros vamos a tener claridad con el tipo de palabras a la hora de redactar. ¿Alguien más? Bueno, nos vamos a la siguiente. Miren, ¿se acuerdan que en la primera sesión, me parece que desde la clase muestra yo les comenté respecto de los signos de puntuación?
voy a ser muy claro con ustedes en este sentido, porque muchas personas podrían pensar, es que hay una regla específica para el uso de los signos de puntuación. La respuesta es no. No hay una regla. Es decir, cada escritor, cada redactor tiene que ir sintiendo en qué parte va a ir qué tipo de signo. Aquí, por supuesto, se les está marcando, por ejemplo, digamos, primero la definición y después los tipos y después algunos ejemplos. Esto nos permite tener una mayor claridad, pero de entrada yo les puedo decir, no hay una regla específica que me señale después de tal palabra debe ir un punto. No porque son muchos signos diferentes. Entonces, tanto puede ir coma, tanto puede ir punto y coma, tanto puede ir puntos suspensivos o 2 puntos. Va a depender de lo que nosotros estemos transmitiendo. De eso va a depender fundamentalmente. Y por supuesto, es como quien maneja un vehículo. Quien sabe manejar un vehículo no automático, sino un estándar, un manual, sabe cuándo mete uno la primera velocidad, el motor te pide la segunda y la tercera conforme vas incrementando velocidad. Bueno, eso es algo parecido. La oración te pide en dónde tiene que ir tal signo de interrogación. Por supuesto, cuando analicemos los tipos de oraciones que existen en la lengua española, es cuando vamos a saber con mayor precisión dónde va un signo y dónde no va, ¿no? Porque hay ocasiones en que existen también palabras que nos ayudan a concatenar la oración. Y en lugar de que haya un signo, va un I o va un O, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, bueno, en la siguiente, por favor, siguiente diapositiva. Sigue estando el punto, nos vamos a la siguiente. Bueno, la coma. La coma yo creo que es, aparte del punto, la que más abundantemente se puede utilizar. Porque la coma no solo nos ayuda a marcar diferencias entre una oración que se termina y otra que comienza, sino que es como un respiro en la narración, en el relato o en lo que yo estoy escribiendo. Es como un respiro. Entonces, ese respiro es el que nos permite de pronto tomar un pequeño descanso y continuar. Eso es la función principal de la coma. Nos ayuda también a separar ideas, como en el ejemplo que está ahí, luchar, soldados, hasta vencer, nos separa, digamos que tres categorías de palabras. Y así sucesivamente. Pero bueno, dependiendo de si nosotros sentimos en la oración, en el relato, lo que estamos narrando, si sentimos que se debe colocar una coma, entonces se coloca. En caso contrario, bueno, pues iría a un punto porque ya terminamos la oración. Por favor, en la siguiente. Me corrieron de arriba. Bueno, punto y coma. La diferencia entre coma y punto y coma, ¿cuál vendría siendo? Vendría siendo que punto y coma es para, digamos, en medio de un párrafo, si llevamos un conjunto de oraciones y está muy larga la idea, partimos la idea auxiliándonos con el punto y coma. En el caso de la coma es que continuamos con la misma oración, no la cortamos, sino que le damos continuidad a través de la coma. Pero punto y coma es como que una pausa más larga que la simple coma. Esa es la diferencia. Nos vamos más para abajo, por favor. Muy bien. 2 puntos, yo creo que es uno de los signos más fáciles, porque es como para utilizarlo, a la hora de utilizarlo, es cuando estamos afirmando algo y queremos dar una conclusión o queremos de alguna manera
realizar alguna operación conclusiva, entonces decimos la primera parte, 2 puntos, y la conclusión. Esa es la función de los 2 puntos. En realidad, desde mi punto de vista, es uno de los signos más fáciles de utilizar, ¿no? Por ejemplo, yo quiero enumerar algo, hago una pequeña oración y enumero en una lista algo hacia abajo, entonces termino la oración, coloco 2 puntos y enumero mi lista, ¿no? Esa es la función principal de los 2 puntos, o cuando escribimos una carta, un oficio, ya saben ustedes, el uso de los 2 puntos y aparte. Muy bien, seguimos más para abajo, por favor. En las que sigue, por favor. ¿En qué piso estamos? Ya no me acuerdo. ¿Estamos abajo? Segundo. Muchas gracias. Bueno, los signos de admiración e interrogación tienen una función muy especial. Cuando nosotros queremos resaltar una idea, lo que sea hasta una señal de dolor, ¡ouch! ¡Ay! ¡Venga! ¡Alto! Lo que sea, entonces enlazamos la palabra con los signos de admiración. Cuando obviamente queremos preguntar algo, pues colocamos los signos de interrogación. No podemos combinar de ninguna manera estos signos. Alguien a lo mejor pudiera alterar o querer alterar la regla, pero combinarlos no es lo adecuado porque puede confundir al lector y no va a saber si es una pregunta o si es una señal de admiración. ¿Ok? Bueno, hay que recordar que después de una oración que se termina con un signo, cualquiera de los dos, la siguiente oración se debe comenzar con mayúscula. A menos que no queramos cortar la idea, entonces marcamos después del signo, hay que poner coma y se continúa la oración con minúscula, la siguiente oración. Eso es muy importante porque el fin de cada signo es como si fuera un punto final o un punto y seguido. Bueno, el guión, lo sabemos, tiene varias utilidades, ¿verdad? Como está en los ejemplos, puede unir 2 palabras diferentes pero que están asociadas como sociopolíticos, franco-español. Se utiliza también para marcar fechas de nacimiento y muerte de algún personaje o para dividir sílabas o en la utilidad que nosotros queramos utilizar, entonces acudimos al guión, ¿verdad? El guión intermedio. La que sigue, por favor. Bien, la diéresis, que es muy, muy peculiar de la lengua española. Digo, el signo existe en otros idiomas, como en el francés, como en el italiano, pero tanto en francés como en italiano se manifiesta con la unión de otras letras. En cambio, en lengua española se manifiesta con los 2 puntos sobre la U, sobre la letra U, para darle sonido. En caso de que no coloquemos la diéresis, ya sabemos, convertimos en muda la U, porque la U es muda después de la G y de la Q. Y la única forma, entonces, de evitar decir pingüino, pues es ponerle diéresis a la U para que digamos pingüino, ¿verdad? Es un signo muy, muy, muy especial del idioma español, pero para las vocales, porque sí existe en otros idiomas la diéresis, como el francés, como el alemán, pero tiene otro significado. Nos vamos a la siguiente, por favor.
Bueno, las comillas tienen una función muy específica, ¿verdad? Que es marcar, por ejemplo, una cita o frase textual de otro autor. Yo estoy escribiendo y quiero recordar que el Quijote dijo en tal página esto. Ah, bueno, la cita textual, tal cual, yo la tengo que entrecomillar, porque eso significa que estoy no solo dándole el crédito, reconociendo que es de otro autor, sino señalando que es otra cita. Y yo la estoy utilizando porque quiero destacar alguna idea mía, ¿verdad? En el caso de a lo mejor, si quisiéramos mencionar algún significado sarcásticamente, entonces colocamos la palabra entre comillas. Y bueno, dependerá de cuál es la función que nosotros queramos darle para que podamos continuar con el uso de las comillas. No es muy común este signo, pero cuando nos es necesario, entonces hay que utilizar las comillas. Nos vamos a la siguiente, por favor. Bueno, estamos ya casi por concluir. Nos quedan escasos 3, 4 minutos. Aquí yo les quiero pedir esto, aparte del cuento que se les va a mandar de Edmundo Valadez, La muerte tiene permiso. Bueno, claro, ahora sabemos que si nosotros googleamos y le metemos la información, sabemos que la sacamos. De todos modos se les va a enviar porque es parte del paquete de tareas que se les está enviando y qué es lo que tienen que hacer con cada tarea. En este caso el ejercicio pertenece a un escritor francés que está medio loco. ¿Por qué les digo que está medio loco? Porque Eugenio o Eugène Ionesco, de autor francés, tiene un estilo en sus obras, sobre todo teatrales, que pertenecen al absurdo, así se llama el estilo. Es una corriente francesa especial porque ¿por qué es absurdo? El teatro del absurdo de Eugène Ionesco significa que nosotros leemos una frase, una historia como La cantante calva, por ejemplo, y realmente no hay ni signos de interrogación. O sea, en otras palabras, el lector se enfrenta al desafío de entender sus textos porque no hay signos de interrogación. Y cuando no hay signos de interrogación, entonces la comprensión se vuelve realmente difícil. Así que dije, bueno, pues aprovechando el teatro del absurdo de Eugène Ionesco, vamos a ponerles este ejercicio que realmente en sí mismo es complicado, porque no hay signos. Entonces esto dificulta la comprensión. ¿En qué consiste el ejercicio que van a hacer en casa con calma? Consiste en que van a colocar los signos de puntuación donde ustedes consideren que deben ir para darle a la lectura fluidez y sobre todo sentido. Porque cuando los leemos, o sea, leemos un texto como este de Eugenio Ionesco, aparentemente no tiene sentido, pero en realidad sí lo tiene. Nada más que hay que encontrárselo. El ejercicio va a ser ese, como una tarea, y aquí yo cierro mi participación. No sé, yo quisiera que hubiera algún comentario, que todos nos dijeran no sé, alguna opinión. Lo que ustedes gusten está abierto. Lo dejo en este momento, maestra Aurora. Gracias, maestro. Sí, todo el material de hoy se subirá, más algunas lecturas recomendadas que nos estás comentando a la plataforma hoy mismo. ¿Alguien quiere comentar algo? Adelante. ¿No hay comentarios o dudas sobre la tarea? ¿Alguien quiere decir algo? Maestro, ya para que cierres, si no hay... Bueno, sí, cierro nada más diciéndoles que esto es parte, ¿te acuerdan que platicamos la última vez? De los ornamentos que lleva un texto. No son exactamente velitas o dulce que lleva un pastel, son simplemente parte de los aditamentos, de los adornos que vienen siendo los signos
de puntuación, la acentuación, esta parte que nos va a ayudar a ganar una buena redacción. Con esto yo cierro con ustedes y bueno, nos estaríamos viendo el próximo lunes para la siguiente sesión. Se les va a mandar todos los materiales para que tengan la oportunidad de revisarlo con calma y que este sea una parte del aprendizaje que todos vamos a ir ganando para lograr una redacción y obviamente una buena lectura. Muy bien. Ese es el objetivo. Claro. Muchas gracias, maestro. Bonita tarde a todas y todos. Muchas Muchas gracias. gracias a todos. Hasta luego. Buenas noches. Bye. Bye, bye.